Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Que sean todos bienvenidos al programa de hoy. Eh, Espero que hoy día la palabra, hermano, pueda identificar en el lugar que estás. Porque no porque leas la Biblia, no porque vayas a una iglesia, no porque te sepas la Biblia, tú eres realmente cristiano. Lo que hoy vamos a leer, hermano, es realmente contraproducente para el hombre, para el ser humano. Es lo que a nadie le gusta, a nadie le agrada. Pero que si Dios ha hecho un milagro en nuestros corazones, porque si Dios nos llama, hermano, Él no nos llama simplemente para que darnos una pincelada y arreglemos ciertas áreas de nuestras vidas. Primero que nada, Él nos llama para su gloria. Segundo, nos llama para mostrarnos nuestro pecado y que nos arrepintamos. Que cambiemos radicalmente, hermanos. Eso es lo que busca el Señor en nuestras vidas, un cambio radical. Claro, obviamente sabemos que esto es un proceso, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, pero tienen que ir produciéndose cambios en nuestro corazón. El orgullo, la soberbia que hay en nosotros, hermano, es terrible. Hoy día yo te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Qué complicado, hermano, es para el hombre hacer la voluntad de Dios. Oremos, hermano, para comenzar. Amado Dios y Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, primero que nada, por poder compartir tu palabra, Rey. Te doy gracias por aquellos que están escuchando, papá. Sean cristianos o no, Rey. Yo te ruego que tú les hables, papá. Los traigas a tu reino, Señor. Para poder, Señor, tener salvación y vida eterna, Rey. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Porque en Él encontramos lo que buscamos, Señor. Porque en tu palabra está lo que necesitamos, Rey, para poder ser plenos, Señor. Para poder ser reconciliados contigo, papá. Y tener un Padre que es sobre todos los padres de la tierra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Vamos a leer el texto ahora que está en Lucas 6, del 27 al 36. Y la prédica de hoy, o el tema de hoy, se llama Ama como Jesús lo hizo. ¡Wow! Qué difícil, hermano, pero no imposible, porque por algo descendió el Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador. Y dice Lucas 6, del 27 al 36, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperen, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman, a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.
Mira lo que nos está pidiendo hoy día la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Sed misericordiosos. ¿Qué es la misericordia, hermano? Misericordia significa que Dios no te da lo que tú mereces. ¿Qué mereces tú? ¿Qué merezco yo sin Cristo? Merecemos la ira de Dios, el fuego de Dios. Merecemos el infierno, hermanos. Pero Él fue misericordioso con nosotros. ¿Qué significa esto, hermano? Porque termina Jesús diciendo, sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Jesús está hablando del carácter del cristiano. Estas palabras vienen, están, ¿cuál es el contexto? El sermón del monte, donde Jesús lee donde Jesús habla de las bienaventuranzas, donde habla del carácter del cristiano, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos conocerán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados cuando os persiguen y gozaos. Está hablando de la condición del carácter del cristiano. ¿Te das cuenta que nosotros debemos ser transformados? Que el reino de Dios no se mueve según nuestros conceptos errados con respecto a la palabra, con respecto a Dios, con respecto a lo que Cristo hizo. Hay un carácter que tenemos que tener y ese carácter es el carácter de Cristo. Pero mira cómo parte Jesús. Y dice, pero a vosotros los que oís os digo. Muchas veces cuando estamos en la iglesia, ¿cierto? Si somos 60, 70 personas, pareciera que todos están escuchando la palabra. Pero esto nos está diciendo que no. A vosotros los que oís os digo. Hay personas que pueden estar escuchando ahora, pero no oyen. No entienden lo que yo estoy hablando. No entienden lo que yo acabo de leer. Lo que yo acabo de leer, hermano, debería producir un impacto en nuestro corazón. Porque lo que Jesús nos está pidiendo es ser como Él. Y Él, hermano, es totalmente distinto a ti y a mí. Totalmente distinto, hermano. ¿Están todos realmente escuchando la voz de Dios cuando hay alguien predicando? Cuando Cristo da el sermón del monte hay mucha gente, hermano, pero mucha gente. Pero Él dice a vosotros los que oís. Y también Él decía al que tenga oídos, oiga. Es como un reto a escuchar. Porque no todos oyen la voz de Dios, la palabra de Dios. En realidad Cristo siempre, pareciera que siempre, hermano, habló a los escogidos. Si tú hoy día estás escuchando y te impacta esta palabra, hermano, puede ser que Dios te haya escogido hoy. Y no me culpen a mí, hermanos, porque quien escoge es Dios. Quien dice que Dios es el coge es la palabra de Dios. Y Él no es un Dios injusto. Lo justo sería que todos recibiéramos la ira de Dios. Pero Él, por su gracia, envió a su Hijo y nos salvó. Y hoy tú puedes ser salvo. Hoy tú puedes oír la palabra de Dios, oír realmente,
entender lo que Cristo habla, entender lo que dice la palabra del Señor. Y no quiero con esto, hermano, que piensen que, oye, soy tan bacán porque entiendo la palabra del Señor. No, porque es por gracia, hermano. La fe es un don de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero eso lo pone Dios, hermano. A ver, de los que están en la iglesia hoy día, antes de llegar a la iglesia, ¿había alguna actitud de acercarse a Dios? ¿De conocerlo? ¿De conocer su Hijo? ¿De conocer los discípulos? ¿De saber cómo es el cristiano en su carácter? No, para nosotros vivíamos como queríamos vivir. Hacíamos las cosas que queríamos hacer. Todo nos daba lo mismo, hermano. Mira lo que dice en Juan 13 con respecto a la elección de Dios, a los escogidos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esto me llena de gozo, hermano. Saber que somos escogidos de Dios. Y nos podríamos preguntar, ¿y por qué nos escogió? Esa respuesta solo la vamos a tener en el cielo, hermano. Pero es maravilloso poder oír su voz, poder obedecer su palabra. Y lo que hoy Dios nos pide, hermano, wow, es una bomba para el ser humano, que es todo lo contrario a lo que acabo de leer, hermano. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 18 de Juan 13, dice, no hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Está hablando de Judas. Y Judas estuvo con Jesús, anduvo con Jesús, pero jamás escuchó su voz, porque si él hubiese escuchado su voz, a lo mejor habría sido distinto. Digo a lo mejor porque este es un plan de Dios que se está cumpliendo. Dios conocía el corazón de Judas. Jesús conocía el corazón de Judas. Y aún así lo eligió dentro de los discípulos. Pero ¿era o no era? No era. Cada vez que Jesús hablaba, él no se sentía identificado. Cuando tú eres cristiano, hermano, y escuchas una predicación, pero una predicación que sea conforme a la palabra, hermano, tú te sientes identificado. Tú dices, esa es la voz de Jesús hablándome a mí. Y te das cuenta que Dios te conoce. Y que no te escogió por ser la octava maravilla del mundo, sino que por su infinita gracia. Estas palabras no son para los religiosos, hermano, son para los cristianos. Y no te enojes conmigo porque el que escoge es Dios. Es lo que dice su palabra. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Le está hablando aquí a Judas? Claramente no. Pero él estaba allí. Pero él no era escogido.
Él tenía un corazón ambicioso. Él tenía un corazón malo, que no quería la voluntad de Dios. Él quería derrotar a los romanos. Él no entendía lo que Jesús venía a hacer. ¿Entiendes tú lo que Jesús hizo? Hacer lo que la palabra hoy dice, hermano, es un milagro de Dios en nuestros corazones. Si es que lo hacemos. Si es que lo hacemos. Pero el Señor dijo, el que me ama, guarda mi palabra. Y supone que guardamos la palabra para hacerla. Porque nosotros somos hacedores de la palabra, no simples oidores, ¿cierto? ¿Sí? Esta es una bomba, hermano, para el ser humano. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperen. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Ama, ama a tu enemigo. Jesús te está diciendo, ama a aquel que dice ser tu amigo y desea a tu esposa. Jesús te está diciendo, ama a aquel que se junta contigo y a espaldas tuyas te pela. Jesús está diciendo, aquel que te golpea, pónele de nuevo la cara. Recuerdo una vez, hermano, que cuando estaba en el mundo, unos tipos me pegaron en el baño de una discoteca. Me sentí humillado. Qué ganas, hermano, de haber tenido la fuerza y haberle aforrado a los dos. Qué ganas de haberlos partido, hermano. Y sabe, y esto me lleva a pensar, hermano, cuán desagradable es que te humillen. Pero sin embargo, lo que la palabra nos está pidiendo hoy día, lo que la palabra está diciendo con respecto al carácter del cristiano, es que se humilla. Por eso te digo que esto es una bomba para el ser humano. Porque el ser humano es demasiado orgulloso. Somos la última chupada del mate. Nos creemos los mejores, los creemos los más inteligentes, nos creemos los más buenos, los más simpáticos, nos creemos los más importantes. Por eso este texto, hermano, va en contra de nuestro carácter sin Cristo. El ser humano naturalmente, hermano, esto no lo acepta. Y por eso ahí tú tienes muchos hermanos que están un tiempo en la iglesia y luego se van. Después se van a otra iglesia y se van. Porque, hermano, si hay una iglesia donde se predique la palabra, estas cosas deben ser el centro de la predicación, porque esto fue lo que Jesús recibió. Y mostró cuánta maldad hay en nosotros, cuánto orgullo hay en nosotros. Después de todo lo que recibió Jesús, ¿tú serías capaz de decir, Padre, perdónalos? Deberíamos. Deberíamos pedir.
Deberíamos pedir por nuestros enemigos. Deberíamos pedir por aquellos que nos aborrecen. Porque un día Jesús lo hizo por nosotros. Nosotros no somos mejores que el mundo, hermano. Somos todos, hermano, todos pecadores. La única distinción, la única diferencia es que Cristo llegó a nuestras vidas. Pero muchos se suben al carro de ser escogidos y, y hablan con orgullo, se mueven en sus trabajos con orgullo y la gente se da cuenta. Entonces la gente muchas veces tiene un concepto errado de lo que es ser cristiano, hermano. Ser cristiano, hermano, es dejar el orgullo de lado. La palabra de Dios, hermano, lo que busca es humillar la soberbia del ser humano para que reconozca a Dios como el único Señor. Y que nos arrepintamos y nos volvamos y creamos en nuestro Señor Jesucristo, quien recibió el pago que tú y yo deberíamos haber recibido, hermano. Pero hay cristianos, o habemos muchas veces, cristianos orgullosos, hermano. No, a mí nadie me... No, ¿qué venía aquí? Si yo soy cristiano, Dios me ama, mira cómo me ha bendecido. ¿Qué venía a tratarme mal? ¿Qué vienes a insultarme? ¿Estamos dispuestos a pelear? ¿Dispuestos a agarrarnos del moño tal cual como lo hicieron en la J. Becher la otra vez, hermano? ¿Dónde estaba Cristo allí, hermano? Matones, mafias religiosas, tal cual como la que recibió a Cristo. Entre paréntesis recibió, porque en realidad nunca lo reconocieron. ¿Qué querían hacer los fariseos con Jesús? Humillarlo. Querían desaparecerlos del mapa. ¿Sabes por qué? Porque ellos odiaban su forma de ser. Ellos querían sacarlo de quicio, cosa que él los partiera, pero él amaba a sus enemigos. Él le hacía bien. ¿Cómo no le iba a hacer bien si le hablaba y le hablaba para que cambiaran, hermano? El único que nos puede hacer bien realmente es Cristo, hermano. Ojo con el orgullo, hermano. Es uno de los pecados que Dios aborrece. ¿Sabes cuál es el problema de vivir en este mundo? Es que vivimos puros dioses, po. Todo se debe hacer a mi manera y otro dice, no, es que esta otra. Y en sus casas sí lo hacen. Pero hay un solo Dios. Hay un solo mediador entre el hombre y Dios. Y nosotros debemos adoptar el carácter de Él. Debemos ser como Jesús. ¿Eres orgulloso? Mira, ¿cuántas veces nos enojamos en el día, hermano? Eso va a revelar cuán orgullosos somos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros a veces los cristianos creemos que todas las cosas nos tienen que salir a la pinta de nosotros. Que nos tienen que salir todas las cosas bien. ¿Y quiénes somos nosotros, hermano? ¿Quiénes somos si Jesús no hubiese muerto en esa cruz?
Mira lo que dice en Proverbios 11:2, dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Hay una sola forma de dejar el orgullo. Solo no puedes. Imposible. La única manera es a través de Cristo. La única manera, hermanos, es a través del Maestro. Al fracaso, dice Proverbios 18:12, le precede la soberbia humana. A los honores los precede la humildad. ¿Qué más clara es la palabra, hermano? ¿Qué más claro? Pero ¿qué queremos nosotros? Queremos ser exaltados, reconocidos. Oh, el más sabio. Oh, él tiene un programa en la radio. No, hermano. No queremos que nos humillen. Y Jesús dice, ama a tu enemigo. Ama a aquel que te humilló. En Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Nosotros no somos nada, hermano. Somos la raza más despreciable que puede existir. Solo Cristo nos devuelve la esperanza. Solo Cristo nos puede cambiar. Solo Cristo puede transformar este corazón duro en un corazón de carne. Este corazón de piedra, hermano, que quiere hacer siempre las cosas a su manera, como que si fuéramos los más inteligentes, los más capos. Entonces cuando creemos eso, hermano, y viene Jesús y nos dice, oye, ama a tu enemigo, oye, ¿cómo voy a amar a este si me acaba de humillar? Ámalo, porque si no, no tienes lugar con Cristo. Cuando Jesús le lavó los pies a los apóstoles, hermano, fue una humillación para Jesús, pero lo hizo porque lo amaba. Él le quería mostrar el verdadero camino. ¿Qué estaban haciendo los discípulos, hermanos? Antes de entrar ahí a la última cena, estaban discutiendo que quién iba a estar al lado de Jesús, que iban a ser el primero, quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el mejor. Y Jesús les demuestra, hermano, con el lavado de los pies a todos ellos, cómo se mueve el reino de Dios. Es al revés, hermano. Al revés de lo que la gente piensa, al pensamiento del mundo. Un humanista le habría dicho a Jesús, y ahí tenemos a Pedro, no, 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 no me laves los pies, tú eres Dios. Si no me dejas lavarte, le dijo Jesús a Pedro, no tienes lugar conmigo. Ellos estaban llenos de orgullo, hermano, llenos de soberbia, querían el poder. Y Pedro con su hipocresía, hermano, era orgullo disfrazado, hermano. Jesús les quería mostrar cómo debían ser ellos. Y les dice, hermano, les dice, no les dice lávenme los pies a mí, lávense los pies entre ustedes. Esto, esto que yo hice, ustedes deben hacérselo entre ustedes. Porque muchos pueden decir, hermano, no, yo amo a Jesús, pero con la iglesia no estoy ni ahí. Error. Lo que Jesús hizo al lavar los pies de los discípulos es para que lo hagamos con los hermanos. Si un hermano te humilla, ¿lo seguirás amando?
o tu orgullo te hará alejarte de Él. ¿Qué haría Jesús si un hermano te humilla? De hecho, a Jesús lo humillaron, o lo humillamos. ¿Y qué hizo Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él los amó. Y aquí es donde nos encontramos con problemas, pues, hermano. Porque podemos hacer muchas cosas bien. Pero lo que revela si Cristo está entre nosotros es la actitud que tenemos hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Y el prójimo puede ser cualquiera que está a tu lado, hermano. Puede ser el ladrón, el asesino. ¿Y tú no lo vas a amar porque es asesino? ¿No somos así acaso, hermano? Que porque caminamos un tiempo bien en Cristo, empezamos a mirar hacia abajo a los demás. Jesús dice, así no es el reino de Dios. El reino de Dios simplemente te dice, ama. Ama como yo te amé a ti. ¿Cómo me amó Jesús? Él me pidió condiciones para recibirme, ¿no? Él me dijo, no, mira, tú primero te vas a tener que portar bien un año. Después vas a tener que ir mejorando. Y luego yo te voy a salvar. No, no es así. Jesús me salvó. Jesús te salvó sin ninguna condición. Pero el reflejo de que tú eres salvado es que tú guardas la palabra de Dios y vives conforme a Jesucristo de Nazaret. Amas a tu enemigo, haces bien al que te aborrece, pones la mejilla al que te golpea otra vez y no le guardas rencor. Lo sigues amando. ¿Sabes por qué? Porque así es el carácter de Dios, así es el carácter de Cristo, no cambia, jamás cambia, las circunstancias no cambian. El amor que Él sintió por nosotros, que Él tiene por nosotros. ¿Entiendes esto? ¿Sabes tú que el orgullo es el que se encarga de separar los matrimonios? ¿De destruir familias? ¿De destruir pueblos, naciones? Porque yo no quiero ser menos que el otro. Y Jesús te dice, no es así. Ama a tu enemigo. Hazle bien al que te aborrece. Devuelve bien por mal. Y si alguien te pide, si te devuelve, bueno, y si no, no. O si no, hermanos, somos como aquel hombre que le debía a su Señor. Y su Señor le perdonó, ¿cierto? Pero a él también le debía a otro que estaba más. Un amigo de él, igual le debía. Pero él no le perdonó la deuda. Es decir, no tuvo la misma actitud que el Señor tuvo con él hacia su amigo. Dios fue, o sea, el Señor fue bueno con él, pero él no fue bueno con su siervo. Le cobró, le cobró, le cobró. Muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos, nos olvidamos de dónde nos rescató Jesús, de cómo fue Jesús, de cómo fue la vida de los apóstoles. ¿A quién le gusta ser humillado, hermano? ¿A que te traten de ladrón, delincuente, que te golpeen, que te roben,
¿Qué le dirías a alguien que te maldice? ¿Qué le desearías a alguien que te arrastró por cuadras y cuadras y cuadras donde todos te vieron? ¿Qué le desearías? Los apóstoles vivieron eso, hermano. Y más que eso, persecución, muerte, hambre, desnudez, frío. Pero seguían amando. Seguían dándole la oportunidad a las personas que se acercaban, fueran enemigos o conocidos o amigos. Pero nosotros, hermanos, a veces nos hacen algo y cerramos las puertas. Claro que las tenemos que cerrar, pero cuando el Señor diga, no cuando a nosotros se nos ocurrió. Porque nosotros, hermanos, éramos enemigos de Dios, pecadores, perversos, calumniadores, hermanos. No éramos benignos, siempre pensando mal, pero el Señor nos miró. Y dice la palabra que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Esa misma misericordia es la que debemos aplicar en nuestras vidas con las personas, con el prójimo. Porque la palabra dice que la ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. No te olvides, hermano, que la palabra dice que con la medida que tú midas serás medido. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos humilla, hermano? Cuando alguien te jode con la plata. Oye, hoy en día está de moda en Facebook que te estafen. Qué ganas de tener a esa persona ahí. Aquel que te jodió con las 150 lucas, con 300 lucas. Qué ganas de tenerlo ahí y hacerlo tira. Eso no es agradable a la vista del Señor. Eso no viene de un cristiano. Si tu actitud es esa, pida al Señor que siga cambiando tu corazón, que siga cambiando mi corazón, para que podamos amar, para que el Señor perfeccione nuestro amor, porque nuestro amor muchas veces está condicionado. Si me tratan bien, yo los amo, si no, no lo amo. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es. Y ese mismo amor que tiene Dios es el que debemos tener nosotros por la humanidad, por aquellos que nos joden, por aquellos que nos odian, por aquellos que nos desean mal. Debemos perdonarle, como Dios nos perdonó a nosotros. Porque si no perdonamos, Él no nos perdona. Si tú perdonas, es evidencia de que Dios, que has recibido el perdón y hoy día estás reconciliado con papá. Muchas veces somos demasiado bacanes para que nos pase algo malo o para que nos digan algo malo. Pero hermano, ¿quién te dijo a ti que te tenían que tratar mejor que Jesús? ¿Te dijo Jesús, ven a mí y nada malo te va a pasar? Ven a mí y todos te van a respetar. Dice todo lo contrario. Porque a los profetas que vinieron antes de él los mataron también por predicar la verdad, por ser hijos de Dios, por obedecer a Dios. ¿Qué se creen? Decimos muchas veces, hermanos. ¿Qué se creen estos que me hacen estas cosas a mí?
No somos nada, hermano. Solo Jesús es bueno y merece todo. Tú y yo lo único que merecíamos es la ira de Dios. El llamado de hoy es para los cristianos, para aquellos que tienen que negarse para cumplir la voluntad de Dios y amar, 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 amar como amó Jesús. Pedro no lo negó 3 veces, hermano, porque sentía vergüenza, porque sentía temor. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero muchas veces nosotros queremos andar en la exaltación de nosotros simplemente. En el tiempo de Dios, hermano, Él nos exaltará. Pero ahora, humillémonos delante del Señor. Seamos buen prójimo. Seamos como fue Jesús. Preocupémonos de nuestra santidad, de nuestros pensamientos oscuros. Pidámosle al Señor que los quite, para que la obra sea completa. Tú y yo sabemos que Jesús fue humillado. ¿Y sus seguidores? Mira lo que dice 2 Corintios 11, del 23 al 28. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos más abundantes. Este es Pablo defendiendo su ministerio, porque hay otros que se creían más que él, aquel que no es cristiano y dice serlo. Hablaban mal de Pablo. Y Pablo le dice, mira, para un poquito. ¿Tú has sufrido esto que yo sufrí? Porque nosotros muchas veces, hermanos, creemos que porque predicamos bonito muchas veces, pero jamás hemos pagado el precio, Dios nos tiene que aceptar, ¿no? Pablo les dice, yo más en trabajos más abundantes, yo he trabajado más que ustedes, mucho más que ustedes. Pablo toda su vida la dedicó al Señor, desde que se convirtió, desde que tuvo el encuentro con Jesús. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow. Pablo nos deja chiquitito. Este hombre sí que se humilló delante del Señor y se entregó completamente. Como lo hizo el Maestro. Como lo hizo Jesucristo de Nazaret. Quizás tú no le conoces hoy día, pero yo te quiero invitar a que lo sigas, a que lo ames, a que pertenezcas a Él, solo a Él. Y verás la gloria de Dios. ¿Estás siendo humillado hoy día, hermano? Gózate. ¿Estás siendo perseguido? Gózate. Porque en su tiempo Dios te exaltará. En su tiempo. Esto muchas veces nosotros creemos que hay que tener fe al inicio, no. Esto es por fe y para fe. Debemos confiar. Debemos ser tratados, hermanos, porque
A veces cuando nos humillan, nuestro carácter está siendo tratado y Dios nos quiere mostrar que no somos nada, hermano. Si nuestro maestro lo vivió, ¿por qué nosotros no? Somos una élite especial, no, hermano, si somos la lacra de este mundo que Dios nos miró. Dios nos escogió porque dice la palabra que Él escogió lo vil y lo menospreciado. ¿Y qué venimos ahora a darnos de grandes hombres? Si no somos grandes hombres, somos pequeños hombres con un Dios gigante, con un Dios que todo lo puede, con un Dios que puede cambiar nuestro lamento en danza, con un Dios, hermano, que incluso nos puede hacernos gozar en medio de la humillación, en medio de la aflicción, de la angustia. Bendito sea el nombre de Dios, hermano, porque nuestras vidas están en el hueco de su mano. Jesucristo dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Yo te digo hoy día, hermano, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonemos, hermano. Y oremos y pidamos por aquellos que están lejos de Dios. Porque tú y yo sabemos lo que es vivir lejos de Dios y andar perdido. Quizás aquí hoy está escuchando algún escogido y no ha sido cristiano aún, no ha llegado a los pies de Cristo. Humíllate delante del Señor. Recibe su misericordia, su amor y su gracia y vuélvete a Él. Tal vez tú conozcas la palabra y lleves años en la iglesia y no has entendido lo que yo hablo. Humíllate delante del Señor. Vuélvete a Cristo. Que el Señor les bendiga, hermano. Se me hace tan corto el tiempo. Discípulos de Cristo, hermano, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile en Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermano. Nos vemos el próximo miércoles de 19 a 20 horas. Vamos a orar para terminar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y haznos conforme a tu carácter, Señor, y no al nuestro, Rey. Que vayamos menguando para que tú vayas creciendo, Rey. Te pido una bendición para todo aquel que está escuchando, que venga de lo alto, Señor. Y transforme aquel corazón duro que no quiere recibirte, Rey. Como lo hiciste con el apóstol Pablo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, hermanos, discípulos de Cristo, de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Manantial Radio 107.9. Nos estamos viendo, hermanos, el próximo miércoles a las 19 horas. Chao.